Hermanos, Dios les bendiga. Hagamos una oración antes de comenzar. Señor, en esta hora te damos muchas gracias por este nuevo día que tú nos concedes. Gracias también, Padre, porque nos has dejado tu palabra para que podamos acudir a ella y encontrar ahí ánimo, encontrar paz, encontrar aquello que necesitamos en momentos de dificultad e incluso también en momentos en los cuales estamos gozosos. Pedimos que tú nos hables en este tiempo y que quites cualquier distracción que pueda haber en el ambiente también, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, hermanos, en este día quiero compartir con ustedes el mensaje que tiene por título Dios nos está llamando a confiar en Él. Y vamos a ir a nuestra Biblia y vamos a leer en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, los versículos 17 al 27 y los versículos 39 y 40. Yo le voy a dar lectura de la Nueva Versión Internacional. Acompáñenme. La palabra de Dios dice así. A su llegada, Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros de distancia, y muchos judíos habían ido a casa de Marta y de María a darles el pésame por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Yo sé que resucitará en la resurrección en el día final, respondió Marta. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. 39 y 40. Quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó, Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días allí. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Le contestó Jesús. Y bueno, hermanos, pues con esto yo quiero platicar con ustedes en esta mañana, en esta tarde, 3 cosas que podemos comprender o que necesitamos comprender tú y yo para poder responder a ese llamado que Dios nos está haciendo de una manera positiva. La primera de ellas es que Dios no llega tarde y nada queda fuera de su control. Es importante que tú y yo comprendamos que aun cuando a nuestros ojos o desde nuestra perspectiva pareciese que Dios está llegando tarde o que Dios no está haciendo las cosas como nosotros esperamos, eso no significa que han quedado fuera de su control. Él utiliza cada situación para que su propósito sea cumplido. Si nosotros regresamos unos cuantos versículos en ese mismo capítulo 11 y leemos lo que dice el versículo 4, nos encontramos con que Jesús dice, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Dios tenía un propósito para esta situación que la familia de Lázaro estaba viviendo y que estaba resultando dolorosa para ellos. En medio de esos momentos donde tú y yo nos podemos sentir como que Dios no está haciendo las cosas de la manera que esperamos o que Dios está tardando en actuar, Él también espera que tú y yo nos presentemos con Él y le hagamos saber cómo nos sentimos. Él quiere que tú y yo expresemos lo que hay en nuestro corazón. Marta no espera que Jesús llegue hasta su casa. Ella va y lo encuentra en el camino y lo primero que ella le dice es, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Ella le estaba dejando conocer a Jesús lo que había en su corazón. El deseo de ella es que Jesús hubiera llegado antes, para que Lázaro no hubiera muerto. Pero repito, en medio de todo esto, había un propósito que Dios quería cumplir. Y quiero compartir con ustedes este versículo que se encuentra en el Salmo 90, que es el versículo 4 de la Nueva Versión Internacional, y dice, 1000 años para ti son como el día de ayer que ya pasó, son como unas cuantas horas de la noche. Lo que para nosotros puede parecer muchísimo tiempo, la realidad es que para Dios es un periodo muy corto. En este caso podríamos pensar que Jesús había llegado 4 días tarde, que Jesús se había demorado demasiado y que había perdido la oportunidad de ayudar a Lázaro.
Pero la realidad es que Jesús no estaba llegando tarde. Él sabía lo que iba a pasar. Él sabía que esa situación que estaban viviendo iba a ser para glorificar a Dios al final. Así que tengamos siempre presente que no siempre vamos a comprender la manera en la cual Dios está actuando, pero Él nunca llega tarde y Él nada deja fuera de control o nada se le escapa de sus manos. Después de lo que Marta le dice, haciéndole saber que ella hubiera deseado que Él llegara antes, también le dice, Marta, sé que todo aquello que tú pidas a Dios, Él te lo dará. En esta parte yo lo que me imagino es que Marta, al haber perdido a su hermano, al igual que María, pues habían perdido a aquel que les daba el sustento que ellas necesitaban, ya que no encontramos evidencia en las escrituras que nos digan que ellas fueran casadas. Entonces, de acuerdo a la manera en la cual vivían en ese tiempo, no era común que las mujeres pudieran salir y trabajar y de esa manera obtener el sustento. Ellas dependían ya fuera de su esposo o de su papá o de alguno de sus hermanos. En este caso, pues de su familia se menciona únicamente a Lázaro. Así que, pues nos imaginamos que era de él de quien tenían ese sustento. Así que ahora lo que Marta le estaba diciendo a Jesús era, pues Señor, pídele a Dios que nos ayude de alguna manera para que podamos tener la provisión de aquello que necesitamos. Esto me lleva a la segunda cosa que necesitamos comprender tú y yo para responder ese llamado que Dios nos está haciendo. Y esta es que Dios escucha todo lo que pedimos y actúa de la mejor manera hacia nosotros. Repito, Dios escucha todo lo que pedimos y actúa de la mejor manera hacia nosotros. En este caso, Marta estaba presentando su petición a Jesús. Ella le estaba diciendo, Señor, necesitamos que tú le pidas a Dios que nos ayude en este tiempo porque hemos perdido a nuestro hermano. Ya no tenemos aquel que nos proveía de aquello que necesitábamos. Y hermano, algo que Dios normalmente hace es atender la necesidad que tenemos desde la raíz. Es decir, Él no nos da una solución que sea superficial o que sea temporal. Él busca la manera de atender esa necesidad que estamos teniendo de tal manera que a futuro no genere otras situaciones que también sean difíciles. Y pues en ese proceso, la lógica de Dios va a desafiar nuestra lógica por completo. En este caso, la respuesta que Jesús da a la petición de Marta es, tu hermano resucitará. Y lo que Marta le contesta a eso es, yo sé, Señor, que va a resucitar en el día final. Es decir, Marta conocía las enseñanzas que Jesús les había compartido por mucho tiempo hasta este punto. Ella sabía que en el día postrero todos aquellos que murieran creyendo en que Jesús es el Hijo de Dios iban a ser resucitados para ser llevados con Él. Y ella en este punto se imagina que de eso es de lo que Jesús le está hablando, cuando la realidad es que aquí Jesús está hablando literalmente de que Lázaro iba a resucitar. Aquí Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida, y no solamente para el día postrero, sino para estos tiempos. Y en este punto, pues para la lógica de Marta ya era imposible que Lázaro pudiera regresar a la vida porque ya habían pasado 4 días de que él había fallecido. Y en ese tiempo no tenían todos los avances tecnológicos y científicos que tenemos ahora para poder hacer que los cuerpos pudieran mantenerse en buen estado por bastante tiempo. Así que, pues para su lógica era imposible que Lázaro resucitara. Pero los planes de Dios eran diferentes. Y en esta parte quiero compartir 2 versículos que a mí me animan mucho y que espero también a ustedes acerca de la manera en la cual Dios actúa. El primero es Jeremías 29:11 de la Nueva Versión Internacional y dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Este versículo nos dice que los planes que Dios tiene para ti y para mí están enfocados en que tú y yo tengamos bien, estemos bien.
Esto quiere decir que Dios no va a buscar el estarnos molestando o Dios no va a estar buscando el que seamos destruidos. Al contrario, Él quiere que tú y yo estemos bien y que al paso de los años podamos ver que el futuro que Él ha planeado para nosotros es mucho mejor que el que nosotros mismos habíamos imaginado. Y de esa manera tengamos esperanza, de esa manera nosotros podamos confiar que sin importar lo que pase, sin importar lo que podamos vivir, Él está al pendiente de nosotros y está actuando siempre a favor de nosotros. El siguiente es Isaías 55:9, este es de la versión Reina Valera 1960 y dice: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. La manera en la cual tú y yo pensamos muchas veces se nos hace la mejor de las mejores. Pensamos que nadie puede idear una mejor cosa para solucionar la situación que estamos enfrentando. Nuestra lógica nos dice que eso es lo más obvio, pero la realidad es que nuestros pensamientos se quedan cortos a la manera en la cual Dios piensa. Nosotros quedamos aquí, Dios queda acá. Él conoce el cuadro completo de la situación que estamos viviendo. Él sabe lo que es mejor para nosotros. Y repito, siempre va a buscar atender esa necesidad que nosotros tenemos desde su raíz, para que al paso de los años no se quede eso desatendido y pueda generar otras situaciones, sino que desde ese momento se atienda a aquello que ha generado ese problema o esa circunstancia difícil y no se vuelva a repetir. Esto nos lleva a la tercera cosa que necesitamos comprender para atender al llamado que Dios nos hace. Y esto es que Dios espera que nuestra fe esté activa. En esta conversación que Jesús está teniendo con Marta, él le hace una pregunta que captó mucho mi atención cuando yo estaba revisando este pasaje. Y es que después de que Él da la explicación de que Él es la resurrección y la vida y que todo aquel que cree en Él no morirá eternamente, Él termina preguntándole a Marta: ¿crees esto? Él no le preguntó a Marta: ¿sabes esto o conoces esto? Él le dijo: ¿crees esto? Y esto, hermano, a mí me hace ver que no es lo mismo saber que creer. Tú y yo podemos saber muchas cosas, pero no necesariamente significa que vamos a creer en todas esas cosas. A lo largo de nuestra vida recibimos mucha información que nosotros vamos almacenando. Es conocimiento que vamos adquiriendo, pero no necesariamente vamos a creer en todo eso que hemos recibido. Y en esta parte, cuando se trata de nuestra relación con Dios, la fe es una de las claves que necesitamos mantener activas. En esta parte, Jesús no solo le pregunta una vez a Marta que si ella cree. Cuando pasamos a los versículos 39 y 40, cuando Él pide que se remueva la piedra del sepulcro para poder hacer salir a Lázaro, Marta le dice: no, Señor, porque ya huele muy mal. A lo que Jesús le responde. Quiero leerte lo que dice nuevamente ese versículo. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Nuevamente Jesús pregunta: ¿creer? ¿Crees en esto? Él no usa la palabra saber o conocer, usa la palabra creer. Y es importante que tú y yo creamos en lo que Dios nos está diciendo, creamos en lo que Dios nos está hablando. No solamente saberlo, porque tú y yo podemos saberlo, pero no es lo mismo, no tiene el mismo efecto saberlo que creerlo. De lo que no tiene esperanzas, Dios puede hacer cosas maravillosas. Y es ahí cuando entra en acción nuestra fe. En este punto, Marta no se imaginaba que fuera posible que su hermano regresara a la vida. Sus esperanzas habían muerto en el momento en el que Lázaro falleció. Ella hubiera esperado que Jesús llegara antes para que esto se evitara. Pero a este punto, después de 4 días, ella no se imaginaba que de esto que parecía ya no tener solución, Dios iba a hacer algo asombroso. Y pues como sabemos, al final de esta historia, Lázaro resucita y él sale caminando del sepulcro y su cuerpo es restaurado, es renovado, para que todo ese proceso que había pasado en esos 4 días después de que él falleció
fuera revertido y él pudiera estar con vida nuevamente. Ese es el poder que Dios tiene, ese es el poder que nuestro Dios tiene y que nosotros podemos experimentar en nuestra vida. Pero para que tú y yo podamos experimentar esas maravillas, ver la manera en la cual Dios obra en lo sobrenatural, necesitamos fe. Te leo lo que dice Hebreos 11:6 de la Nueva Versión Internacional. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Hermano, hermana, amigo, amiga, Dios no nos pide que tengamos una fe muy grande, Él nos pide que tengamos fe. En esta parte, en este versículo nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Eso significa que solo tenemos dos opciones, con fe o sin fe. Si tenemos fe, ya estamos agradando a Dios, porque es por fe que nosotros creemos en Él, es por fe que nosotros le aceptamos a Él, porque no lo podemos tocar, no lo podemos ver con nuestros ojos físicamente, pero en nuestro corazón creemos que Él existe. Es ahí donde nuestra lógica nuevamente se ve desafiada, porque estamos acostumbrados a creer en aquello que vemos, pero cuando se trata de Dios, Él nos dice, ve más allá, cree en aquello aun cuando no lo estás viendo. Porque esto que quedó registrado en el capítulo 11 de Juan requirió de fe. Para nuestra lógica es imposible que alguien resucite, que alguien vuelva a la vida después de 4 días de haber muerto. Pero Lázaro lo hizo. Y Dios obró para que así fuera. Y vemos cómo aquello que Jesús dijo en el versículo 4, de que esta situación iba a ser para que Dios fuera glorificado, se estaba cumpliendo. Porque muchos vieron lo que Jesús hizo. Muchos sabían que Lázaro estaba muerto. Había evidencia de que eso había pasado. Pero ahora también ya había evidencia de que Lázaro había regresado a la vida. De que Lázaro, aun cuando había estado ya 4 días con su cuerpo en descomposición, ahora era el mismo Lázaro que sus hermanas conocían en sus mejores días y con el cual tuvieron muchos años más para estar con él. Esas son las cosas que nuestro Dios puede hacer. Esas son las cosas a las cuales nosotros podemos aspirar, porque Dios está ahí para todos aquellos que le buscamos. Este versículo de Hebreos dice que cualquiera que se acerca a Dios primero tiene que creer que Él existe, pero también que Él recompensa, que Él ayuda a aquellos que le buscan a Él. Así que en esta hora yo quiero invitarte a que si hay algo en lo cual tú te has sentido preocupado, te has sentido angustiado, te has sentido incluso triste o enojado, puedas presentarlo delante de Dios y decirle, Señor, mira, me siento de esta manera, no sé qué debo de hacer. Incluso a lo mejor ya intentamos varias cosas para intentar cambiar la situación, pero no nos han funcionado. Decirle, Señor, pues mira, yo ya hice, pero necesito que ahora tú me ayudes. Y sabes, siempre que nosotros nos encontremos con una situación que nos sobrepasa, lo primero que necesitamos hacer es confiar en Dios y buscar la ayuda de Él. Porque cuando hacemos las cosas en nuestras fuerzas, es muy difícil que podamos obtener los resultados que estamos esperando. Pero en Dios podemos obtener mucho más de lo que habíamos imaginado. En este punto, si recordamos, Marta, yo creo que ella se imaginaba que Jesús iba a pedir a lo mejor a Dios que Él les enviara un marido tanto a ella como a María, o que alguien cercano de sus familiares les pudiera ayudar, pero lo que ellas recibieron sobrepasó sus expectativas, porque ese dolor que ellas habían tenido al perder a su hermano, pues desapareció, porque ahora ya lo tenían nuevamente con ellas. Esa preocupación de saber cómo iban a sostenerse ahora que él ya no estaba, desapareció porque ya lo tenían con ellas. Así es Dios con nosotros. Él siempre nos da lo mejor. Él siempre busca lo mejor para ti y para mí y espera que nosotros confiemos en Él. Para terminar, quiero recordar lo que Dios nos ha estado hablando en las últimas semanas a la iglesia. Él nos ha estado diciendo constantemente que Él no cambia, que Él es el mismo. Y en su palabra encontramos que Él actúa siempre
acorde a lo que Él es. Él se mantiene firme en aquello que nos ha prometido. Él va a cumplir aquello que nosotros hemos recibido de parte de Él como una promesa, porque Él no se retracta. Él no es alguien que cambia de parecer. Él sigue siendo el mismo. El Dios que le dio vida a Lázaro es el Dios que está con nosotros en este tiempo. El Dios que abrió el mar cuando Moisés sacó a todos los israelitas de Egipto es el Dios que está hoy con nosotros. Ese es el Dios al cual seguimos, ese es el Dios en el cual creemos y en el cual tenemos la esperanza de que aunque las cosas se pongan difíciles, Él va a estar ahí para ayudarnos. De que aun cuando lleguemos a atravesar algo que nos duela, algo que nos haga sufrir, podemos tener la certeza de que Él va a acompañarnos en ese caminar y que en el momento que es el justo, que no es de acuerdo a nuestros tiempos, sino de acuerdo a los tiempos de Él, Él nos va a dar mucho más de lo que incluso nosotros hemos pedido. Así que yo te pregunto en esta hora, ¿cómo vas a responder al llamado que Dios está haciendo en este tiempo para que confiemos en Él? ¿Esperarás en Él? ¿Confiarás en Él? ¿Descansarás en Él? Esto ya es una decisión que tú y yo necesitamos tomar. Nadie puede tomarla por nosotros. Depende de ti y de mí la manera en la cual vamos a responder al llamado que Dios está haciendo a nuestras vidas en este tiempo. Y yo te aseguro que si depositamos nuestra confianza en Él, que si le buscamos a Él, vamos a quedar sorprendidos de las cosas que vamos a hacer. Y en el momento en el que alguien nos pregunte en el futuro sobre ese momento en el que fue muy difícil para nosotros, no nos vamos a quedar ahí, sino que vamos a decir, fue difícil sí, pero cuando Dios intervino, todo eso cambió. Y vamos a recordar más las bendiciones que Dios nos ha ido regalando y nos va a seguir regalando que aquellos momentos que fueron difíciles para nosotros. Sin duda que para Marta y para María, en los siguientes años lo que más recordaban fue el momento en el cual vieron que Lázaro salió del sepulcro y que estaba con vida. Eso fue lo que atesoraron hasta que yo me imagino se presentaron delante de Dios cuando Él les llamó a su presencia. Así que hermanos, atesoremos aquello que Dios nos ha regalado y sigamos confiando en Él, porque si Él ha actuado poderosamente en el pasado en nuestras vidas, lo va a seguir haciendo, porque Él no cambia, Él sigue siendo el mismo Dios poderoso en el cual tú y yo hemos decidido confiar y al cual hemos decidido entregar nuestra vida y seguirle hasta lo último. Que Dios les bendiga.